Hola Matusalenes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Generación V. En este vídeo os vamos a enseñar la política, el arte de la sutileza y la traición y la capacidad de destruir a vuestros enemigos sin que ellos puedan hacer nada en contra de vosotros y sin mancharos las manos. La política en VT se lleva a cabo con referéndum. Un referéndum es el resultado de cualquier acción política que no haya sido bloqueada. Ello conlleva que la acción política pueda tener éxito pero el referéndum no prospere. Una vez que la acción política no ha sido bloqueada y ha tenido éxito, se convocaría el referéndum y en primera instancia expondríamos los términos del mismo. En segundo lugar, se vota y si el referéndum tiene más votos a favor que en contra, el referéndum tendría éxito y se aplicarían los términos del referéndum. En caso contrario, no pasaría nada. La principal manera de obtener votos durante un referéndum es mediante los títulos de nuestros vampiros. Nuestros vampiros pueden estar titulados y tener un título asociados a su secta, que pueden dar desde un voto hasta 4 votos, y pasamos a explicar ahora mismo. Empezamos pues con los títulos que nos otorgan un voto. De la camarilla tenemos el título de Primogen o primogénito, y del Sabbath tenemos el título de Bishop u obispo. Estos títulos no son únicos y por tanto no se pueden disputar. Los títulos que nos otorgan 2 votos serían Prince o príncipe de la camarilla, Archbishop o arzobispo del Sabbath y varón de los anarquistas. Estos 3 títulos van asociados a una ciudad y se disputan tanto en la misma secta, es decir, que haya por ejemplo 2 príncipes de la misma ciudad, o por ejemplo entre sectas enemigas, es decir, que haya un príncipe y un arzobispo que controlen la misma ciudad. Además, de la secta de los Laibon encontramos 2 títulos que también nos otorgan 2 votos, y son los de Magaji, que es un título que no se disputa, y el de Kolo, que es un título asociado al clan, pero tampoco se disputa. Los títulos que nos otorgan 3 votos son el Justicar de la camarilla, es un título único por clan y no puede haber otro Justicar del mismo clan en juego. Y del Sabbath tendríamos Cardenal o Cardinal, que es un título no único, podemos controlar tantos cardenales como queramos. Los títulos que nos otorgan 4 votos son Inner Circle o Círculo Interior de la camarilla y Regente o Regent del Sabbath. Los títulos de Círculo Interior, al igual que los títulos de Justicar, son títulos únicos de cada clan, es decir, no puede haber 2 círculos interiores del mismo clan en juego. Por contra, el título de Regente también es título único y solo puede haber un único regente en la partida al mismo tiempo. Y para acabar tenemos el bloque de los Priscus del Sabbath. Este bloque dispone de 3 votos y el sentido de estos 3 votos se tiene que decidir entre todos los Priscus de la mesa en un subreferéndum antes del referéndum principal. En ese subreferéndum cada uno de los Priscus obtendrá un ballot o papeleta que deberá depositar a favor o en contra del referéndum principal. Si hay más papeletas a favor, el bloque de los Priscus votará sus 3 votos a favor del referéndum. En caso de que salgan en contra, los 3 votos irán en contra. En caso de empate o de que no haya acuerdo, no se emitirán los 3 votos de los Priscus. Todo el resto de siervos que no tengan ninguno de los títulos mencionados anteriormente tendrá 0 votos, a no ser que su texto especifique lo contrario. Como hemos explicado antes, algunos títulos pueden estar en disputa. La disputa de un título es exactamente igual que una disputa de cualquier otra carta, como explicamos en el primer vídeo, con la única diferencia de que el coste de dicha disputa es 1 punto de sangre. Además, cualquier vampiro en letargo debe acceder automáticamente su título. Cada jugador también puede obtener un único voto por una carta de acción política que se descarte de la mano o que haya jugado para llamar al referéndum. Vamos a poner un ejemplo de referéndum. En este caso tenemos a Hardestadt que quiere jugar un Neonate Bridge. Entonces Hardestadt se giraría y jugaría la carta. Ni su presa ni su depredador deciden bloquear, por lo tanto la acción de convocar el referéndum ha tenido éxito. A continuación se exponen los términos. El Neonate Bridge es una carta que permite elegir a tantos jugadores como el Matusalen que la ha jugado quiera. En caso de que la votación tenga éxito, cada jugador elegido quemaría 1 punto de reserva sanguínea y 3 puntos más en el caso de que dicho Matusalen controle un vampiro de capacidad 4 o menos. Una vez hecho esto, Hardestadt elige los términos y va a elegir a su presa, que es un Nosferatu, y a su depredador, que es un Malkavian. A continuación empezaría el recuento de votos. Hardestadt tiene 4 votos y Lodin tiene 2 votos, más el voto que le da la carta de acción política serían un total de 7 votos. La presa de Hardestadt es un Nosferatu que tiene a Alonso Petrodon, que le da 3 votos, y a Benjamin Rose, que le da 2 votos, por lo tanto serían 5 votos que serían en contra del referéndum. Por contra, el depredador, que sería un Malkavian, que también tendría 5 votos, porque tendría a Humada y a Trifosa, que le dan 3 y 2 votos respectivamente. Por lo tanto, para que el referéndum salga, serían necesarios los votos del cuarto jugador que estaría enfrente de Hardestadt, que es un toreador que controla a Rafael de Corazón, que le daría 4 votos más. Así, el recuento de votos sería 11 votos a favor, los 7 de Hardestadt y los 4 de Rafael de Corazón, y 10 votos en contra del Nosferatu y el Malkavian juntos.
Para evitar que salga la votación, el Nosferatu, que controla un vampiro de 4 o menos, quemaría la ventaja, lo cual daría un voto más y nos dejaría con 11 votos a favor y 11 votos en contra. En esta situación, la votación no estaría saliendo, pero como que Hardestad tiene ganas de que salga la votación, se ve obligado a jugar un modificador de acción que le da 3 votos más. Después de jugar un Perfect Paragon, nos encontramos con la situación de que el referéndum tiene 14 votos a favor y 11 votos en contra, por lo que tendría éxito y se llevarían a cabo los términos propuestos en la votación. Estos términos hacen que el jugador que controla los Nosferatu pierda un punto de reserva sanguínea más 3 puntos más por controlar al Conde Zarov, que es un vampiro de 4 o menos. Además, el jugador que controla los Malkavian perdería únicamente un punto de reserva sanguínea, al ser todos sus vampiros mayores a 4. Y hasta aquí este vídeo de Generación Nube, espero que os haya gustado y que destruyáis a vuestros enemigos a base de votaciones.